Hoy es el martes 28 de agosto del año 2018 y el día de hoy vamos a hablar sobre el nuevo Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y México. El pasado 27 de agosto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, escribió en su cuenta de Twitter: "Un gran negocio se ve muy bien con México". Y por medio de ese tweet se oficializaba en los hechos el punto final a la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos. De inmediato, en la televisión mexicana, el presidente Trump pasó de ser el villano favorito a convertirse en el héroe que había salvado a México. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, se apresuraba también a celebrar el éxito del nuevo TLC. Desde Twitter, el presidente de México festejaba lo que se podría denominar como el último gran éxito de su tan cuestionada administración. Enrique Peña Nieto también aprovechó la oportunidad para decirnos que uno de los mayores aciertos de su gobierno fue en su momento haberse reunido con el entonces candidato republicano Donald Trump. Tenemos que recordar que a finales de agosto de 2016, el entonces candidato republicano Donald Trump se reunió con el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Esa visita fue severamente cuestionada por la gran mayoría de los mexicanos. De hecho, algunos medios llegaron a insinuar que Peña Nieto había entregado lo que nos quedaba de dignidad ante un candidato que posiblemente perdería las elecciones ante la señora Hillary Clinton. La pregunta es: ¿quién gana y quién pierde con el nuevo TLC? Para poder responder esta pregunta necesitamos saber qué buscaban cada una de las partes involucradas en esta renegociación. Tenemos que recordar que uno de los principales objetivos del gobierno del presidente Trump era frenar a toda costa la pérdida de empleos en el sector automotriz de los Estados Unidos. Y al mismo tiempo, el presidente Trump buscaba crear acuerdos bilaterales. Es decir, Trump no quiere un TLC, más bien quiere un tratado comercial con México y otro muy diferente con Canadá. Y en el caso del gobierno mexicano, lo que se buscaba era el mal menor. Es decir, si la disyuntiva era entre tener un mal acuerdo o no tener acuerdo, el gobierno mexicano optaría por tener el mal acuerdo. El sitio web de la agencia Bloomberg titula: Trump afirma que los Estados Unidos buscarán un acuerdo comercial con México para reemplazar el NAFTA. Tenemos que admitir que el presidente Trump se ha salido con la suya. Por un lado, al sacar a Canadá de la renegociación, logró en la práctica desaparecer el TLC y sustituirlo por acuerdos bilaterales. Básicamente, lo que ha hecho el presidente Trump es desaparecer en los hechos al NAFTA y sentar las bases para crear un tratado comercial bilateral con México. Y en este nuevo acuerdo bilateral, Trump ha logrado obtener todo lo que quería. Para que un coche se considere producto local, se necesita que el 75% de los componentes estén hechos en la región de Norteamérica. Además, entre el 40 y el 45% de ese coche tendrá que ser elaborado por trabajadores que ganen al menos $16 la hora. En caso de que el coche no cumpla con estos requisitos, quedará fuera de los beneficios del acuerdo bilateral y se verá obligado a pagar más impuestos. La pregunta es: ¿quién gana y quién pierde con estas nuevas reglas? Sin duda son los Estados Unidos el país más beneficiado con estas nuevas reglas. Acatar este nuevo acuerdo será muy difícil y muy costoso para la industria automotriz. De hecho, en una de esas es más barato producir coches sin los beneficios de este nuevo acuerdo. Sin embargo, no podemos descartar que el presidente Trump castigue de una u otra forma a aquellas empresas o compañías que no acaten al 100% las nuevas reglas. Y que quede claro, el objetivo de este nuevo acuerdo entre México y Estados Unidos es precisamente evitar que lleguen nuevas plantas de coches a México.
Vamos, que las fábricas que ya están instaladas en México posiblemente se queden en nuestro país, pero los ejecutivos pensarán 2 veces antes de intentar mover su producción de Estados Unidos hacia México. ¿Qué gana México con todo esto? En general, el país gana un poco de certidumbre, pero sin duda pierde la instalación de muchas fábricas que se hubieran terminado mudando a nuestro país si no se hubiera renegociado el TLC. En otras palabras, este nuevo acuerdo comercial afectará en el mediano y largo plazo la creación de empleos en México. Aún así, México hizo lo correcto al ceder a todas las peticiones del presidente Trump. De no haberlo hecho, nos hubiéramos quedado sin un acuerdo y eso hubiera implicado una fuerte devaluación para el peso mexicano. Otra pregunta válida es, ¿qué pasa con los consumidores de coches? Si las compañías de autos no pueden mover su producción a México para pagar bajos salarios, tampoco podrán seguir abaratando sus productos, y esto tarde o temprano repercutirá en los ánimos de los consumidores. Finalmente, una última pregunta es, ¿qué pasa con Canadá en todo esto? El sitio web politico.com titula: Trump abraza a México y amenaza a Canadá con un acuerdo comercial. El gobierno de los Estados Unidos buscará crear un nuevo acuerdo bilateral con el Canadá, y sin duda la idea de negociar por separado es sacarle el mayor provecho a cada uno de los países. Canadá también se verá obligado y presionado para ceder ante las propuestas del presidente Donald Trump. Y también Canadá podrá presionar a México con un nuevo tratado bilateral. En conclusión, nos guste o no, el presidente Trump está obteniendo todo lo que siempre quiso obtener. Y esto no debiera de sorprendernos, porque al final del día, Trump es un negociador nato. Divide et impera, locución latina que nos ayuda a entender por qué la estrategia del presidente Trump ha sido todo un éxito. Lo que nadie sabe a ciencia cierta es qué efectos colaterales nos puede generar a largo plazo las políticas del presidente Trump. Siempre se nos ha vendido la idea de que el mercado todo lo puede, que el mercado se ajusta por sí mismo. Pues hoy Trump ha decidido que el Estado tiene que intervenir cuando a ese mercado se le olvida que somos personas y no solo números y variables. Déjanos sus comentarios sobre este tema. Opción A, Trump se aprovechó de México y hemos cedido en todo lo que se nos había dicho que íbamos a ganar con el viejo TLC. Opción B, los coches se venderán menos porque subirán de precio. Opción C, ninguna de las anteriores. Gracias, suscríbete, seguiremos informando. Si deseas continuar viendo más contenido, da clic de este lado, y si deseas suscribirte a este canal, hazlo de este lado. Gracias.